El nuevo terreno estará abierto al público el año que viene, una vez que los nuevos árboles hayan echado raíces. Hasta entonces los invito a todos a disfrutar de Yosemite Pines al máximo. Aplaudieron de nuevo, dispersándose mientras John se despedía en el escenario. Wayne lo esperaba afuera, abajo, con una gran sonrisa. Mientras el dinero fluyera, estaba contento. «Gran discurso», dijo, caminando junto a John mientras se dirigían hacia la torre. John observó cómo muchos de los que estaban sentados ahí comenzaban a pasear por el parque, maravillados por los árboles que habían crecido a partir de abono humano. No deberíamos dejar que la gente ande por el parque así como así, dijo John repentinamente. Es demasiado peligroso. Wayne pareció confundido, pero cuando John terminó, sonrió con picardía. «¿De qué otra forma piensas financiar los servicios y la ampliación del parque?», preguntó con una sonrisa forzada. Siéndote sincero, no debería expandirse. No debería estar abierto al público. Nadie hace un picnic en un cementerio, ni va a observar aves a un lugar como este. Cuanto más tiempo les permitamos deambular por Yosemite Pines, más desaparecerán. Este año ya van 20, y probablemente para el que sigue sean el doble. Algo está pasando aquí y ustedes son demasiado ambiciosos para verlo, dijo John, con una preocupación genuina en la voz. Wayne parecía querer decirle algo hiriente, pero se limitó a un débil: «Lo dice el magnate tecnológico multimillonario». John se encaró con él. Esto no tiene que ver nada con el dinero, ni con fama, ni con gloria. He pasado años destruyendo este planeta con mis egoístas proyectos y ahora es el momento de devolverle algo. El planeta merece una oportunidad para sanar y pienso dársela. Yosemite Pines se extenderá hasta donde yo pueda. Una belleza intocable que sanará este mundo. Pero no hay razón para que la gente vague libremente por él. La puerta de su coche se abrió y, al entrar, le dirigió a Wayne una última mirada fulminante. Quiero cerrar el recinto a principios del mes que viene. No me importa lo que cueste, solo hazlo. Wayne lo vio marcharse y suspiró al verlo alejarse. John se sintió más tranquilo mientras se iba. Los susurros incesantes por fin habían parado, y eso fue un alivio porque ya no lo soportaba más. Cada vez que iba a Yosemite Pines, la situación empeoraba, pero John seguía sintiéndose atraído por el lugar. Casi todas las noches soñaba con el parque, y a veces se despertaba con los pies sucios o los zapatos embarrados al pie de la cama. John no vivía muy lejos del parque, pero aún así estaba a 8 kilómetros o más. ¿Estaría caminando hasta ahí en plena noche? Seguro que no iba en coche, pero ¿qué otra opción podía haber? En sus sueños caminaba entre los árboles oyendo voces en el viento. En sus sueños veía gente caminando entre esos árboles, gente muy delgada. Querían que se uniera a ellos, que formara parte de ellos, y a John le resultaba cada vez más difícil ignorar su llamado a medida que pasaba el tiempo. Sabía que algún día tendría que unirse, pero hasta entonces aún tenía trabajo que hacer. Este era un regalo para su madre, para la mujer que se había sentido decepcionada por sus acciones, pero que nunca había dejado de amarlo. Este era su último regalo para ella antes de que dejara este mundo para siempre. Esto era lo último que podía hacer para enmendar sus errores. El chofer estacionó su coche al llegar al hospital, y mientras subía en el ascensor hasta el 7º piso, se preguntó en qué estado la encontraría hoy. Se había debilitado cada vez más a medida que el cáncer la consumía, y le parecía injusto que algo así la arrebatara de este mundo. Ella, que había marchado contra la deforestación, que había participado en huelgas por océanos limpios y por las especies en peligro de extinción, la mujer que había amado la tierra con todo su ser, iba a ser arrebatada por algo tan trivial como el cáncer. Su madre iba a ser devorada viva por algo que su dinero no podía evitar.
y John odiaba eso más que nada en el mundo. Entró y la encontró durmiendo, pero ella abrió los ojos cuando él le tomó la mano y le sonrió. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Preguntó, intentando contener las lágrimas, aunque sabía que no podía aguantar mucho más. Siento como si me estuviera muriendo, Dijo, sonriendo. pero no lo suficientemente rápido para el gusto del cáncer. Hoy añadimos 100 acres más al parque. La ceremonia fue estupenda. Ojalá hubieras podido estar ahí. Me habría encantado. Dijo, bajando la mirada. Estaba muy cansada últimamente, agotada. Mamá, ¿estoy haciendo lo correcto? Sé que esto ayuda al medio ambiente, a ayudar al mundo, pero ¿es lo correcto? Su madre sonrió con el rostro triste, pero sereno. No puedo confirmarlo, cariño. Cada uno tiene que decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal. Solo quería hacer algo que te enorgulleciera, algo que te hiciera feliz de tenerme como hijo. John lloraba desconsoladamente y no le importaba quién lo viera mientras apoyaba la cara en su hombro. Bueno, Dijo ella, riendo con voz ronca. me alegra que mi dolor haya servido de algo. Él simplemente se quedó a su lado, disfrutando de su compañía. John le había reservado un lugar para después de su partida, en un lugar donde pudiera encontrar la paz en la tierra. Su última buena acción para el planeta que tanto amaba. Crecería en el corazón del parque. Probablemente sería el árbol más grande del lugar cuando terminara de crecer. Se alzaría encima de todos los demás, empequeñeciendo a todos los pinos mientras se elevaba hacia el cielo. Sin embargo, hasta que eso pasara, la lloraría diariamente. Corría. La tierra se le aplastaba entre los dedos de los pies. Los árboles se alzaban a su alrededor con voces agudas y hermosas. Lo llamaban mientras corría, preguntándose por qué huía de ellos. También podían traerle paz, podían llevarlo a la tierra. La luna era una hoz fantasmal sobre él, y mientras corría sobre el suelo fangoso del parque, su parque, se sentía cada vez más perdido. Él había construido este lugar, había diseñado su distribución, y era impensable que no pudiera encontrar el camino de regreso. De todos modos, esto era un sueño, se decía a sí mismo. Estaba soñando todo esto, sin importar cuánta tierra encontrara en sus sábanas mañanas antes. Todo aquello era solo pesadillas. Se repetía, sin importarle la suciedad que encontraba en las plantas de sus pies. Nada ahí podría hacerle daño. Nada podía realmente alcanzarlo. Pero eso no disminuía su miedo mientras corría. Ven con nosotros, John. Ven a encontrar la paz en la tierra. Sintió un escalofrío. ¿Había sido por la señora Lee Raines? Corría de un lado a otro sin rumbo fijo, sintiendo los pies pesados a medida que avanzaba, mientras el suelo lo absorbía. La tierra tenía hambre, y ahora quería que él también se uniera a todos los demás a los que le había dado. No entendía cómo podía seguir teniendo tanta hambre, pero devoraba con avidez a aquellas personas mientras él enterraba a más y más de ellos en el suelo. Ahora también lo quería a él, y cuando sus pies tocaron la acera, suspiró con alivio en medio del sueño. La tierra no podía llevárselo todavía, o al menos eso creía. Pareció volver en sí al pensar en eso, y se dio cuenta de que quizá esto no era un sueño. De pronto, se dio cuenta que se encontraba de pie en la acera,
con sus cómodos pantalones de pijama y su camisa sin mangas, contemplando el mar de árboles que susurraban. Ya había estado ahí antes, preguntándose de nuevo cómo había llegado y, al buscar su teléfono, se dio cuenta que no estaba en su bolsillo. No lo encontraría, ¿cierto? Estaría en su mesita de noche, justo donde lo había dejado antes de irse a dormir. Miró la torre a lo lejos y agradeció haber pagado por la seguridad nocturna. Empezó a caminar hacia el edificio, preparándose para resolver sus dudas. Esto empieza a ser un problema, John. Wayne caminaba de un lado a otro en su oficina de la torre mientras John tomaba café sentado en pijama. Scott había llamado a Wayne. John firmaba los cheques, no su contador ni su vicepresidente. Probablemente Scott estaba preocupado de que John estuviera sufriendo un bajón anímico, pero eso no cambiaba nada. Este seguía siendo el proyecto de John, y él estaba al mando. Si los accionistas se enteran, podría ser grave. John se rió. ¿Accionistas? ¿Qué accionistas? Este proyecto lo financio yo solo. Wayne negó con la cabeza. No me refiero al parque. Me refiero a los accionistas de tus otras empresas. Si se enteran de que andas paseando por tus jardines conmemorativos todas las noches, podrían preocuparse de que estés perdiendo la cabeza. John se encogió de hombros. Que piensen lo que quieran. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Wayne lo miró como si pensara que estuviera loco. Hablar así te va a arruinar. Sé que estás destrozado por lo de tu madre, John, pero este no es el momento de rendirse. John guardó silencio un rato mirando el café en su taza mientras lo revolvía. No sé si quiero ampliar este lugar. No sé si quiero que haya gente aquí. Lo único que sé es que esto es importante para el planeta y de alguna forma debe continuar. Wayne se marchó poco después y John se quedó mirando su taza pensativo. A pesar de lo que le había dicho a Wayne, añadieron 100 acres más al parque. A pesar de lo que le había dicho a Wayne, la gente seguía yendo al parque. Ahora tenían un lago artificial, 3 áreas de picnic y suficiente espacio para todos los enterrados ahí, e incluso más. También habían añadido casi 30 visitantes desaparecidos a su lista, llegando a unos 60. Se habían realizado muchas búsquedas en el terreno, pero nunca se encontró a nadie. Se había convertido en todo un misterio, y mientras John entraba en el parque, hizo una mueca al ver el grafiti en el cartel de bienvenida. La gente seguía pintando con aerosol los pinos susurrantes en Yomite, y John ya lo había cambiado varias veces. Tendría que pedirle a Scott que revisara las cámaras de nuevo, pero sabía que ese mensaje era correcto. Los sueños de John no habían cesado, y subió la ventanilla del auto mientras los susurros intentaban volver a entrar en su cabeza. Le imploraban que fuera con ellos, que se uniera a ellos, y John no sabía cuánto tiempo más podría resistirse. Los sueños lo llevaban ahí cada noche, y había empezado a despertarse en la entrada del parque con bastante frecuencia. Cada vez era más evidente que caminaba directamente hacia allá de noche, y parecía no haber forma de evitarlo. Sin embargo, últimamente las llamadas provenían de una voz que no podía rechazar. Entró en el parque, cruzó la puerta y los susurros se intensificaron. Era un lugar realmente hermoso. Los pinos habían crecido espléndidamente, altos y sanos. Se extendían desde la puerta hacia un majestuoso bosque que él había creado desde la nada, y estaba orgulloso de ello. Aquel trabajo también lo atormentaba, pero eso no le impedía sentirse feliz de su creación. Había logrado mucho en los 2 años transcurridos desde que empezó, pero aún quedaba muchísimo por hacer.
Se detuvo junto a uno de los árboles, el que estaba en la base de su torre, y contempló los nuevos brotes que ya asomaban entre la tierra. Hola, mamá. Susurró. ¿Te ves bien? Había fallecido hacía unos 3 meses, poco después de su conversación en la habitación del hospital. La había enterrado ahí, en el parque, su último regalo para ella, y la placa que había colocado frente a su árbol era única. Todos los demás tenían una pequeña para que sus seres queridos pudieran encontrarlos, pero su madre solo sería importante para él, y lo sabía. Ella había sido su única familia, el único pedazo que le quedaba, y ahora le tocaba llorarla. Cuando ella se unió a sus sueños, sumándose al coro de susurrantes, él no sabía cuánto tiempo más podría resistir. Wayne lo esperaba en la cima de la torre, sosteniendo los planos de la última expansión. Acabamos de recibir la aprobación de otras 100 hectáreas, dijo, desenrollando el plano. Seguramente nos llenaremos antes de junio, y las siguientes 100 se solicitarán antes de esta misma fecha el año que viene. ¿Cuánto costará conseguir otras 1000 hectáreas? Los ojos de Wayne se abrieron un poco. Bueno, parte de eso se conseguiría con donaciones del gobierno, pero el costo seguiría siendo elevado. Hazlo, dijo John. No me importa cuánto cueste. Wayne lo miró extrañado. ¿Estás bien? No pensarás en hacer nada drástico, ¿verdad? Parecía haber notado lo cerca que estaba John de la ventana, y John no podía culparlo por su preocupación. John se sentía un poco raro y no sabía qué hacer al respecto. Voy a preparar los papeles, dijo Wayne, enrollando los planos. También hablé con Scott sobre el cartel. Como siempre, no encuentra a nadie en las cámaras a quien culpar. Supongo que son unos chicos que se dedican a hacer travesuras. John asintió. Sin embargo, era evidente que Wayne no podía oír los susurros. No entendía, y probablemente nunca lo haría. Era la persona ideal para dirigir algo así, aunque jamás comprendería su importancia ni el horror que aguardaba. Las noches que John había pasado ahí le habían mostrado a dónde iban los desaparecidos y también su propio destino. Los susurros lo alcanzarían una de esas noches. Era solo cuestión de tiempo. John estaba cansado, pero el terror lo impulsaba a moverse mientras el barro lo succionaba a cada paso. Quizás esta noche era la noche. Quizás este sería el momento en que lo atraparían. Quizás esta sería la noche en que se convertiría en parte de los pinos susurrantes. Incluso el nombre se había colado en su mente. Era apropiado, demasiado apropiado, y no podía escapar de él, como tampoco podía escapar de el suelo que lo succionaba. De repente, el suelo hizo algo más que atraerlo, y John tomó conciencia mientras miraba a su alrededor, viéndose hundido hasta los muslos en la tierra árida. Bajo la tierra sintió la fuerte presión de las enredaderas y comprendió que si no empezaba a moverse pronto, todo estaría perdido. Tiró y forcejeó, pero sus fuertes piernas de corredor se sentían inútiles en el fango. Estaba perdiendo fuerza. Un paso adelante y 2 atrás, y cuando divisó el camino pavimentado, se movió como un náufrago. Las raíces tropezaban con él, arrastrándolo hacia atrás, pero John siguió tirando, buscando la orilla. De repente, la tierra le llegaba hasta las caderas. No lo lograría, pensó. Las raíces lo atraparían, la tierra lo consumiría y acabaría con los muertos.
Una de sus uñas se desgarró dolorosamente al agarrarse a la acera, pero aún así logró incorporarse. Cojeaba un poco mientras caminaba hacia la torre. Uno de sus tobillos se había torcido ligeramente al ser atrapado por las raíces. Sin embargo, los pasos de John no eran pesados solo por el tobillo. Él no había dormido bien desde que abrió ese maldito lugar. Estaba agotado, sobreviviendo a ratos en su oficina o a las 4 o 5 horas que lograba dormir por la noche. John estaba acostumbrado a horarios de sueño irregulares y había mantenido horarios extraños durante toda la universidad, pero con la edad se le hacía más difícil mantenerse cuerdo. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar así, y al llegar a un cartel familiar, se detuvo frente a él. El árbol de su madre era más grande que hacía una semana. Parecía incluso ser más grande que esa mañana, y el cemento se le clavaba en las rodillas al agacharse frente a él. Mamá, Dijo con lágrimas corriendo por su rostro. mamá, no sé cuánto tiempo más pueda hacer esto. Estoy cansado. Quiero descansar. Lo deseo. Cuando su voz resonó como la caricia del ala de un ave, levantó la vista y la vio. Era hermosa, adornada con hojas y verdor, la reina del bosque en todo su esplendor. Cuando se inclinó para tocar su rostro, sus manos se sintieron como flores sobre su piel. Cerró los ojos mientras se dejaba llevar por su caricia. Sus palabras como el sol de verano sobre su piel. Has hecho lo mejor que has podido, John. Ven, descansa con nosotros. John asintió, tambaleándose mientras la tierra lo engullía. Debería haber estado aterrorizado, pero aquel abrazo se sintió casi como un útero. Se sintió tan natural como volver a casa. Y John respiró hondo mientras la oscuridad lo envolvía. Bienvenido a casa, dijo su madre, y John se sintió como en casa. Me complace enormemente anunciar la expansión del bosque conmemorativo de los pinos susurrantes. El parque ha dejado de ser un simple monumento para convertirse en un bosque con identidad propia. Y espero que algún día veamos cientos de bosques como este, en lugar de inútiles losas de granito que solo ocupan espacio. Sé que si mi amigo John Yomite o su madre Terry Yomite vieran cómo se ha expandido este proyecto, estarían muy orgullosos del trabajo que hemos realizado aquí. He visto crecer este jardín hasta convertirse en un majestuoso bosque, y no podría estar más orgulloso de formar parte de él. John observó cómo Wayne se dirigía a la multitud, contándole sobre el nuevo patrocinador interesado en el proyecto. John comprendió sus palabras. Nombres como Titania Thurston, la Sociedad Verde y los Jardines Botánicos de Kashmir, pero no significaban nada para él. Si a alguien le interesaban sus ideas, pues bien, si dejaban que el bosque se pudriera, supuso que también estaba bien. John ahora formaba parte de los pinos susurrantes y suponía que pronto otros también lo harían. Ser un árbol era probablemente la mejor experiencia de su vida y ansiaba compartirla con los demás. Wayne aún no podía oírlo, pero algún día lo haría. Algunos de los presentes lo oían con claridad y probablemente se unirían a ellos, tarde o temprano. Después de todo, John tenía tiempo. Desde luego, no se iría a ninguna parte.